Hola, hola, muy buenas tardes y bendiciones para todos. Es viernes, estamos terminando la semana en Milena, tu amiga. Hemos tenido diferentes temas. En la ausencia de Milena me encuentro con ustedes nuevamente esta tarde. Mi nombre es Elina Chanta y vamos a abordar un tema que, señora, si usted es mamá, si usted es papá, caballero, la abuelita, los maestros, todos deben de estar pendientes de este tema porque nos pasa con los adolescentes, nos pasa con los chiquitines. Estamos hablando de la educación de los niños, pero el tema específico es cómo resolver conflictos escolares, un dolor de cabeza, pero acá tenemos a nuestros expertos para que nos amplíen en el tema y les dije, tengo por costumbre comenzar por las mujeres y me dicen, no hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, ella es pastora Ilsa de Ramos, bienvenida, presidenta nacional de AGLO Internacional, Iglesia Filadelfia, bienvenida. Gracias, muy amable, un gusto. Qué placer tenerla por acá. También está Gloria Gómez, ella es licenciada en Educación con especialidad en parvularia. Bienvenida, un placer. Luis Galán, él es pedagogo. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar acá. Bienvenido a Milena, tu amiga. Y también está con nosotros Salvador Fierro, pastor y director de Casa de Milagros. Bienvenido. Un placer. ¿Qué tal al terminar la semana? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y el licenciado Jorge Castrillo, también psicólogo educacional. Bienvenidos a todos. Me voy a sentar por acá y les decía, la verdad que este es un tema que nos interesa a todos los papás. Yo soy mamá de un joven de 18 años, imagínense, y de otro de 15 años también, y he pasado ya las diferentes etapas. Ya ahorita estoy enfrentando qué vamos a hacer en la universidad. Pero yo les decía, ¿les parece si comenzamos? ¿Cuáles son esos conflictos? Porque conflictos pueden relacionarlo igual y decir pleito entre los compañeros, o la falta de interés de los chicos y se duermen en las clases. ¿Cuáles podríamos decir que son todos esos conflictos, mi querido Luis? Bueno, yo creo que debemos de partir desde el punto de vista que en la naturaleza humana y en el desarrollo humano el conflicto es la cosa más natural que pueda ocurrir. Porque siempre va a haber un desacuerdo, siempre van a haber diferentes posturas, van a haber diferentes opiniones, van a existir disociaciones a la hora de tomar una decisión, porque los intereses de cada persona se vuelven una necesidad individual y eso provoca un conflicto en cualquier ámbito en el que se desarrolle. Y si hablamos particularmente de la escuela, los conflictos pueden ser a través de varias vías, entre el educador y el padre de familia, entre el educador y el escolar, o el escolar y el padre de familia, o del escolar hacia el maestro, o entre los mismos escolares. Desde el momento en el que se establece una norma en el centro escolar, desde ese momento ya se genera un conflicto, porque por naturaleza vamos a ir contra la regla, vamos a ir contra lo que ya está establecido, porque vamos en la lucha y en la búsqueda de nuestros propios intereses. Entonces yo creería que podemos definir un conflicto como un asunto natural, un asunto de la vida cotidiana con el que tenemos que vivir día a día y que en la cotidianidad tenemos que aprender a mediar. Y que en la medida en que aprendamos a mediar, la convivencia va a ser más armónica, va a ser más tranquila y las cosas van a ir resultando mejor. Por supuesto. Licenciada Gómez, alguien me comentaba, estábamos en una reunión de mamás y me decía, es que ahora el problema es que se mandan tan chiquitos a los niños a las kinder, a parvularia, que entonces ellos prácticamente los maestros nos lo educan y los cuidan y los crían a su manera, decía. Entonces, y decía, Dios mío, pero nosotros también tenemos un trabajo en casa para reforzar. ¿Habrá esto? ¿Tendrá algo de razón? ¿No tiene nada que ver? Pues esto va de la mano, ¿verdad? Claro. Ya se sabe que la maestra no es la única educadora, sino que también el padre y la madre de familia tienen que aportar. Porque incluso hay muchos padres que se tienden a eso, ¿verdad? A que la maestra haga todo. Y llegan a la casa solo a jugar y a dormir y a comer. Ahí se desligan los papás de todo lo que tiene que ver con su hijo, ¿verdad? Pero no, tiene que ir en conjunto, reforzar en la casa. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay niños que todo el día lo pasan en el colegio, en la guardería. Claro. Entonces, ya cuando llegan a su casa, es poco lo que conviven con los papás, pero ese poco que conviven, los papás tienen que estar bien involucrados en todo lo que le pasa a los niños durante el día. Por supuesto. Fíjense que la educación puede constituirse en un factor para facilitar, por ejemplo, la construcción de una sociedad más justa, menos violenta, más participativa, con mejores posibilidades de crecimiento. Es imprescindible, de verdad, proponer actividades que tiendan a mejorar el tratamiento, por ejemplo, con los conflictos, mediación y negociación, colaboran esto para una buena convivencia. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con los jovencitos ya en la parte psicológica? También vamos a hablar
también en la espiritual, cómo se ven los niños también de beneficiados con esto, pero ¿cómo empezamos para, si ya estamos empezando a identificar algo, cómo trabajamos? Vaya, primero quisiera hacer un par de acotaciones, aunque el conflicto es natural, ¿sí? Porque es algo que es natural, es cierto, pero creo que hace falta puntualizar que para que haya conflicto tiene que haber enfrentamiento entre por lo menos dos partes, ¿verdad? Porque si solo soy yo el que no llego a alcanzar mis objetivos, eso me provoca frustración a mí en lo personal. Pero para que haya conflicto, en realidad tiene que haber la oposición de dos entidades. Entonces ahí hablamos propiamente de conflicto, por un lado. Después, con las normas es una parte muy importante de cualquier organización. En la medida en que las normas surgen del grupo, y por eso es que ahora en las escuelas y los colegios se habla de normas de convivencia, no de reglamento disciplinario, porque lo que buscamos es, en la medida de lo posible, hacer un ambiente armónico en la escuela donde todos nos vayamos desarrollando y de donde todos efectivamente tengamos ese desarrollo armónico. Y como usted decía, no solo la escuela educa, educan los padres también, educan los medios de comunicación social, educan la cotidianidad, y por eso es que hablamos usualmente de educación formal, que es la que les compete a los colegios y escuelas así establecidos, de educación informal, que es la que se da en la casa, que es la que se da en las reuniones sociales, y de educación no formal definitivamente, que es la televisión, los programas, la radio, etcétera, etcétera. Si ustedes que están en los medios se dan cuenta cómo, dependiendo de los programas que vayan habiendo o las series que vayan habiendo en boga, la gente va copiando mucho los modelos esos. Sí. Y entonces sí se habla, se imita, y se tienen como modelos, que es parte de la problemática en la que estamos ahora en la sociedad. Hemos vivido durante muchos años viendo series en donde las cosas, por ejemplo, yo hacía el comentario la vez pasada, yo dejé de ver ER, esa serie de sala de emergencia, porque si uno va a ir a un hospital y en ER hay un montón de médicos y te hacen exámenes y todo en la serie, pero aquí en el país no llegas a una sala de esas, ¿ves? Entonces, para ir focalizando, entonces, los conflictos usualmente se van a dar mucho en la escuela porque es un grupo social. Si se dan en la familia, que somos poquitos, ¿verdad? En una escuela que son 60, 70, 80. Son diferentes actores que lo integran, definitivamente. Entonces, en ese caso, las normas, las reglas ayudan a la convivencia, porque, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillito, como me decía una maestra, no, pero es que si yo cierro las puertas a las 7:15, a las 8, que he dicho que es la hora, los papás se enojan, se enojarán una vez. Pero se van a poner las pilas para llegar a la hora. Pero se ponen las pilas para llegar a la hora, porque la escuela necesita iniciar sus actividades pedagógicas a una hora determinada. Entonces, todo ese tipo de cosas van funcionando para agudizar o minimizar los conflictos. Correcto. Fíjense que